Hola familia, soy el pastor Iván Sierra y quiero hacerles una invitación especial para ver la enseñanza que hoy estuve compartiendo acerca de Juan, el discípulo amado, transformado para revelar. ¿Por qué ver esta enseñanza? Realmente necesitamos conocer a Juan. Es parte de los protagonistas de Apocalipsis. ¿Por qué el Señor le entregó a Juan tremenda responsabilidad? Qué bueno poder estudiar el trasfondo de Juan. ¿De dónde viene Juan en todo un proceso para que Dios hubiera podido confiar en él y poder ser esa persona digna de dar un mensaje a la iglesia y a la humanidad en general acerca de lo que será en los últimos tiempos de la humanidad? Así que no te pierdas de esta enseñanza. Estoy seguro que el Señor te va a hablar muchísimo y te vas a identificar con Juan y vas a entender que Dios también tiene un llamado muy especial para ti. Bendiciones a todos. Muy buenos días a todos. Qué tiempo tan hermoso. ¿Cierto que sí? Queremos saludarles a todos en esta mañana tan hermosa, ese tiempo tan lindo que hemos tenido con el Señor, adorándole, exaltándole a Él. Queremos decirles que llegamos el viernes. Si me le pueden dar un poquito de... ayúdenme a yo oírme, no retorno. Sí. Gracias, hijita. El viernes llegamos algunos de nuestros pastores y líderes que fuimos al avance esta semana. Un tiempo hermosísimo. Ya el Señor nos dará la oportunidad para seguir testificando de lo que el Señor hizo con nosotros o para nosotros en ese tiempo que estuvimos en Armenia, allá en Montenegro, Quindío, un tiempo muy, muy especial. Así que hoy estamos aquí. Espero que cada uno de ustedes se salude ahí en su puesto. Saluda a la persona que tienes a tu lado. Bendícele. Quiero saludar muy especialmente a Albertico Fara. Albertico Fara es un hijo de un gran amigo y está aquí con nosotros. Albertico, qué bueno tenerte. Lo conocí siendo un niño, hijo de un gran amigo y una gran amiga, Maggie, su mamá. Y qué lindo que estés aquí con nosotros, ya un joven. Y esperamos que sigas caminando en el Señor, Albertico, también. Y aquí con el amigo de Juanfer, de Juanfer, ¿sí? ¿Tu nombre es? Roberto. Roberto, gracias por venir. Y bueno, todos los demás somos de la casa. Qué bueno saludarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros y amarnos unos a otros, tal como el Señor ha dicho. Bueno, hemos venido estudiando Apocalipsis. ¿Cuántos se han gozado con Apocalipsis? Ha sido tremendo porque el Señor allá, nosotros acá con Apocalipsis y vamos al avance y el Señor nos sorprendió con Apocalipsis también en unas revelaciones hermosas. Así que hoy estamos aquí también queriendo compartir algo muy especial que precisamente tiene que ver con el Apocalipsis, con uno de sus protagonistas. El domingo 24 de agosto, nuestra líder Andrea Narváez estuvo compartiendo precisamente acerca de la revelación. Ella lo llamó así, ese mensaje de la revelación, y tiene que ver con el mensaje de la revelación del Padre, y ella hizo una ilustración. ¿Cuántos se acuerdan la ilustración que ella hizo? Hizo una ilustración tremenda que me pareció muy interesantísimo porque en el corazón del Padre estaba decirle al Hijo
lo que él quería hacer para los últimos tiempos y cómo hacerlo. Y entonces se pusieron de acuerdo, tuvieron un diálogo allí para transmitir de eso, de los últimos tiempos, cómo sería los últimos tiempos. Y precisamente le dice a Juan, a un ángel que hable con Juan y Juan sea quien transmita precisamente a la iglesia, a los siervos del Señor que somos la iglesia. ¿Y quiénes? ¿Tú haces parte de eso? Cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia que necesita conocer eso que fue escrito en el Apocalipsis. Así que realmente muy revelador lo que trajo Andrea. Luego Carly trajo, su esposo Carlos Angulo, trajo acerca de la revelación de la novia. ¿Y quién es la novia? La novia somos la iglesia, somos tú y yo. Un mensaje también tremendo porque es el Señor también hablándonos de cómo la iglesia necesita saber que hay situaciones en nosotros como iglesia que nosotros necesitamos corregir desde ya para nosotros estar preparados para los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que eso es así? Y el Señor, aunque exhorta a las 7 iglesias, también es cierto que el Señor, cuando hablo de exhortar, digo de animar, también es cierto que a algunas les da una corrección muy especial. Y yo no sé cuántos de ustedes se identificaron con esa predicación de Carlitos, pero yo creo que de una u otra manera cada uno de nosotros somos esa iglesia imperfecta que te identificaste tú con cualquiera de ellas y dices, oye, si yo me veo allí. Carlitos decía, él mismo decía, yo me veo que en cierta manera en algún momento de mi vida yo perdí el primer amor. Pero yo creo que todos en algún momento en este caminar con Dios hemos perdido, por descuido, por lo que sea, hemos perdido el primer amor. Y doloroso eso, porque qué bueno es ser consciente de que hemos perdido el primer amor, pero qué bueno podernos levantar y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me levantes en ese primer amor. ¿Cuántos quieren ser levantados en el primer amor? Y la pastora Diana, el 7 de septiembre, compartió sobre la adoración celestial. Muy interesante esa palabra. ¿Por qué? Porque ya allí el Señor realmente invita a Juan, le dice, ven y sube acá. Y sube acá no era subirse en un palo de mango. ¿Cuántos saben que no era subirse a un palo de mango? No, era subir al cielo. Subir en el espíritu al cielo. Porque el Señor quería darle a Juan todo ese rollo que le dio. Y es interesante porque en ese cuadro que el Señor le muestra a Juan, allí está el trono, está el Padre, está el Hijo, están unos seres vivientes, están 24 ancianos, están ángeles rodeando ese trono y hay una adoración celestial siempre, 24 horas constante de adoración. ¿Cuántos se gozan por eso? Pensar que un día nosotros también vamos a estar allí en esa adoración celestial y que lo que hacemos aquí en momentos como estos, en 45 minutos, es como un entrenamiento de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando escuchaba la enseñanza de la pastora Diana y pensaba en cada elemento que Juan veía ahí en el trono y cada uno de esos elementos que narra realmente Apocalipsis 4, cada uno de esos elementos tenía que ver con el carácter de Dios. Cuando subimos hasta la presencia de Dios, hasta el trono de Dios, Dios quiere mostrarnos su carácter. ¿Cuántos se gozan por ello? Y eso nos ocurre
hoy en la tierra. Cuando tú vas a la palabra, estás frente al trono de Dios también. Y cuando tú lees la palabra y lo conoces a Él, Él se empieza a manifestar y se te muestra allí en la palabra, y tú empiezas a conocerlo porque empiezas a ver los atributos de Dios. Pero yo pensaba, y el motivo por el cual hoy estoy compartiendo esta palabra, porque queremos continuar con Apocalipsis. ¿Cuántos quieren que sigamos hablando de Apocalipsis? Queremos continuar con Apocalipsis, pero yo pensaba, yo decía, wow, Señor, Andrea habló de los protagonistas que estaban en ese capítulo 1 que ella mencionó y los hizo pasar acá a través de esa ilustración. Y yo pensaba en un protagonista que de pronto nosotros no le damos tanta importancia, y es al mismo Juan. No le damos tanta importancia porque pensamos en el Padre, pensamos en el Hijo, pensamos en todos los seres vivientes, pensamos en todos los ángeles, en los 24 ancianos y todo lo que está en el trono de Dios. Pero pensamos, no, ese es un hombre común y corriente. Y sabe que precisamente por ser un hombre común y corriente, y que hubiera sido llamado para ser protagonista de esta novela, yo dije, wow, hay que prestarle atención a Juan. ¿Por qué hay que prestarle atención a Juan? Porque saben que Juan, tú te vas a identificar con Juan como yo me identifico con Juan. Todos en cierta manera tenemos de Juan. Y pensando en eso yo dije, necesito hablar de Juan. Porque Juan no está allí por sus méritos. ¿Por qué está Juan allí? ¿Por qué Juan fue invitado a subir? Ven acá, sube al trono de Dios. ¿Por qué fue invitado? Solo por gracia. Y pensaba, yo decía, wow, qué interesante mirar la vida de Juan y cómo Dios permitió que Juan pudiera llegar hasta ese momento donde él estaba frente al trono de Dios. Y me puse a pensar, ¿será que yo hubiera hecho lo que hizo Juan mientras estuvo en el trono de Dios? ¿O de pronto yo hubiera hecho otra cosa? Y pensemos por un momento, ¿qué hubieras hecho tú frente al trono de Dios? Tal vez, pensando en Juan, ¿sabes dónde estaba Juan? En ese momento ya era un anciano de años. Estaba en una isla exiliado. Ya un viejito, ancianito, perseguido. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Y allí estaba. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de pensamientos que vendrían a la cabeza de Juan? Si Dios se me apareciera aquí ahora mismo, le diría, ¿hasta cuándo? Te serví toda mi vida y ahora aquí a mis años estoy aquí. Si yo tuviera la oportunidad, ¿qué tal que Juan hubiera dicho eso? De estar frente a tu trono, lo que primero te preguntaría sería, ¿por qué llegué a esta edad? Y mira quién soy, mira cómo estoy. Perseguido, arruinado, hecho un desecho. Si yo estuviera frente al trono de Dios. Pero saben, mis amados, no fue lo que ocurrió. Juan llegó al trono de Dios y ni siquiera él pensó en él. Ni siquiera pensó en él. El hombre empezó a observar todo lo que había allí en ese recinto, en el trono de Dios. Y fue tan fiel a lo que vio, a lo que oyó, que terminó guardándolo y escribiéndolo
Y tú y yo sabemos hoy de lo que Él vio allí en el trono por causa de un hombre que fue obediente, Señor. Y saben que llegar a Patmos en una condición de exilio en esa isla, a sus años, pensaba yo, Señor, qué precio tan grande pagó Juan para llegar a hacer lo que hizo. Entonces, es un protagonista de esta telenovela muy importante. Y saben, en esta temática de este año, que nosotros como iglesia, comunidad cristiana de fe y amor, estamos teniendo, ¿cuántos saben cuál es la temática del año? Obedeciendo por amor. Nos vamos a dar cuenta que Juan obedeció por amor. Mire, solamente observémonos cada uno de nosotros cuando hacemos nuestros devocionales y nosotros vamos a la presencia del Señor y nos vemos muchas veces tan egocéntricos porque empezamos a pedirle a Dios por mis cosas, mis necesidades, mi familia, mi trabajo, mis finanzas. Y somos en nuestra naturaleza pecaminosa, porque así es nuestra naturaleza pecaminosa, somos egocéntricos, solo pensamos en nosotros. Ni siquiera pensamos en los otros, en los demás. Mucho menos en Dios y en los planes que Dios puede tener con nosotros. Pero ¿saben? No es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros porque eso es parte de nuestra naturaleza caída. Eso lo heredamos nosotros de Adán y Eva. Ser egocéntricos. El egocentrismo viene de allí, de Adán y Eva, de la caída de ellos. Entonces, pensaba precisamente en la vida de Juan. Y es precisamente Juan, y por eso hacía esa pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos sido ambiciosos en la vida? Todos. ¿Quién no quiere, por ejemplo, quién no quiere ser amigo de personas influyentes? Todos, creo que, oye, se mudó, en la casa de al lado se mudó el alcalde. ¿Cuántos se gozarían por eso? Chévere. Se mudó el gobernador, ¿no? Vive aquí en el barrio, sí, es amiguísimo mío, nos encontramos caminando. Y nos llenamos nuestro ego se sube, ¿no? Aquí vive, nuestro barrio, vive el gobernador o vive el alcalde. Y es muy lindo. Eso es parte de la naturaleza caída del hombre. Y vamos a entenderlo porque el mismo Juan pasó por eso. El mismo Juan que Dios le muestra en el Apocalipsis lo que le va a mostrar y de lo cual nosotros estamos aprendiendo. El mismo Juan también pasó por ello. La enseñanza de hoy yo la he titulado Juan el discípulo amado, transformado para revelar. Y les quiero decir, ahora vamos a ver, Juan pasó por diferentes situaciones en su vida, diferentes estaciones. Y en cada una de estas estaciones, Dios trabajó con él para transformarlo. Y yo no sé si tú te identificas con esto. Tal vez lo que tú has estado pasando en tu vida, de pronto tú piensas, pero es que Dios no me ama. El asunto no es que Dios no nos ame. El asunto es que Dios nos está moldeando y nos está transformando para el plan que Él tiene con nosotros. ¿Tú lo crees? Porque Él tiene un plan.
Entonces, ese Juan es hijo de Zebedeo y Salomé, pescadores en Galilea, socio de Pedro y Andrés. Y se cree que Salomé era prima de María, la madre de Jesús. Se cree. Hay unos versículos que corroboran esto. Hace muchos años lo estudié, no lo tengo aquí a la mano, pero me acordaba de esto. Y cuando como que tenemos gente conocida que son influyentes para nosotros, decimos, oye, eso me puede servir a mí para algo y en algo puedo conseguir un buen puesto o puedo estar en determinado momento en una buena posición. Eso es palanca, ¿verdad? Entonces, ese mismo Juan fue testigo clave de Jesús en momentos importantes en la vida de Jesús, como la transfiguración, en la misma resurrección de la hija de Jairo en Getsemaní. El mismo Juan se convirtió en uno de los pilares de la iglesia como primitiva, como en Gálatas 2:9, que dice, quiero leerlo, dice, así pues Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. Y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuésemos a trabajar entre los no judíos, en tanto que ellos trabajarían entre los judíos. Juan llegó a ser alguien muy importante en su caminar con Dios, ¿verdad? Y por último, cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis, está exiliado en Patmos, un anciano perseguido, y sin embargo, en medio de su circunstancia, estaba enfocado ¿en quién? En Cristo Jesús. Estaba enfocado. Y quiero hablar hoy, de 4 estaciones por las que pasó Juan en su vida. Para recibir, mis amados, para mí, la mayor responsabilidad que puede recibir un hijo de Dios. Y es, ¿sabes qué? Recibir la revelación de los últimos tiempos. La revelación del Apocalipsis. Si tú hubieras sido escogido por Dios para tremenda responsabilidad, ¿tú hubieras subestimado ese encargo? ¿Cierto que no? Pero saben, mis amados, cualquiera que sea la responsabilidad que el Señor nos ha entregado, porque entre otras cosas quiero decirle, a cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado una responsabilidad que tiene que ver con su reino. La de Juan no es más grande que la mía, ni la de Nelson, ni la de Ramos, ni la de mi esposa, ni la de cada uno de nosotros. Dios tiene una responsabilidad para cada uno de nosotros. Entonces, en este camino con el Señor, vamos a ver que nosotros, en cierta manera, nos vamos a identificar con Juan. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por estaciones. Entonces, en esas estaciones, vamos a aprender que no vamos nosotros a estar hablando mal contra Dios ni contra nosotros mismos, porque vamos a ser entendidos que esto es parte de un proceso por el cual el Señor nos pasa. Y lo primero que quiero hablar tiene que ver del fuego del temperamento al fuego del amor. ¿Saben qué, mis amados? Juan era conocido juntamente con su hermano y su papá como los hijos del trueno, Boanerges. Eso quiere decir hijos del trueno. Parece ser que tanto el padre como sus hijos no eran cualquiera pintados en la pared. No eran una perita en dulce.
Cuando nosotros vemos ese tipo de personas, ¿qué pensamos? Eso le va a tocar duro al Señor trabajar con esta persona. Pero ¿saben? Que nosotros en cierta manera también tenemos cositas en nosotros con las cuales el Señor tiene que trabajar. ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Yo me identifico con esto. Muchísimas. El Señor ha tenido que trabajar conmigo en estos 39 años muchísimo, muchísimo. Entonces, Juan era un joven impulsivo, ambicioso, confrontacional, ¿verdad? Y quiero leer esta porción en Lucas 9 del 51 al 56. Dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirle. Oigan esto. ¿Qué no quisieron los samaritanos? No quisieron recibirle porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, si quieres, diremos que baje fuego del cielo para que acabe con ellos. Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. ¿Alguien se identifica con Juan? ¿Cierto? Nos identificamos con Juan. Porque en cierta manera nosotros somos así también. De pronto algunos pelamos el cobre más fácilmente públicamente que otros, más que otros. Pero lo somos. Entonces, Juan pasó de ser un joven impulsivo, ambicioso, confrontacional, a ser un hombre lleno del amor de Dios. Lleno del amor de Dios. Y ya quiero leer esa porción. Pero quiero ilustrarlo con algo. ¿Saben, mis amados? El carbón en bruto necesita ser tratado con fuego para transformarse en diamante. Así Juan, el fuego del Espíritu Santo, transformó su carácter. Yo quiero preguntarte a ti que estás en esta mañana aquí y que tal vez has estado pasando pruebas. Cierra tus ojos un momento y piensa en las pruebas que has estado viviendo y que has estado diciéndole, Señor, quítame esta prueba ya. Quítame esta prueba ya. Cuando tú has estado diciéndole a Dios, quítame esta prueba, quiero decirte, tú le estás diciendo a Dios, interrumpe este plan que tú tienes conmigo. Porque Dios, a través de la prueba que estás viviendo, lo que Dios está haciendo es que está trayendo fuego de su Espíritu Santo, porque te está empezando a purificar como el Señor purifica el carbón. Miren el carbón allá dentro del subsuelo, dentro de la tierra, allá abajo. Ese fuego está purificando el carbón y miren lo que termina siendo un hermoso diamante. Eso es lo que el Señor hace con nosotros en medio de las pruebas. Entonces, algo que por lo cual nosotros necesitamos aprender es que Dios quiere que nuestro carácter sea moldeado. ¿Para qué? Para que reflejemos a Cristo antes de recibir grandes revelaciones. Juan, antes de recibir las revelaciones, primero pasó por un proceso. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Cuántos quieren que Dios lo use? No impidas el plan de Dios contigo a través de las pruebas. Sé entendido. Cuando uno es entendido,
uno más bien empieza a preguntarle, bueno, listo, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué hay detrás de esta prueba? ¿Para qué me vas a usar? Ayúdame en medio de esta prueba a estar fortalecido para que este fuego no me haga decir cosas que no debo decir. Yo quiero ser entendido en medio del fuego. ¿Y sabe qué hace el Señor? Por su Espíritu Santo, te acompaña en medio de la prueba. Porque la prueba no te la va a quitar. Porque en medio de la prueba Él va a estar contigo, pero tú vas a ser purificado para que al final de la prueba tú salgas siendo un diamante. Tú salgas siendo un diamante. Miren, mis amados, ese mismo Juan fue el que escribió. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Yo no puedo creer que este que está diciendo esto sea el mismo que dijo, Señor, los quemamos. ¿Es el mismo? Es el mismo. Pero hoy, ¿por qué comparto esta palabra? Para animarte y decirte, no te desanimes por lo que has estado viviendo. Porque lo que has estado viviendo, esa prueba que has estado pasando, Dios la está utilizando porque tú eres un carbón que el Señor lo está llevando. De ese estado de ser carbón, te está llevando a ser diamante. Y un diamante toma el valor incalculable del mundo. Entonces cada uno de nosotros para el Señor es un diamante en bruto. En bruto. Y así necesitamos mirarnos nosotros. Somos valiosos para Dios. Somos valiosos para Dios. Entonces, con este versículo se nota la transformación producida en Juan. 2. Del ego al servicio humilde. Y eso tiene que ver precisamente con lo que decía al principio. La madre de Juan pidió lugares de honor para sus hijos, Jacobo y Juan. Y Jesús terminó enseñándole que el verdadero liderazgo es servir. Miren lo que dice Mateo 20, del 20 al 28, dice: la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con ellos a Jesús, Salomé, y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que esos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso se llama pechuga. Bien pechugona la mamá de Juan. ¿Sí? Manda que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa amarga que voy a beber yo? Le dijeron, podemos. Jesús le respondió, vosotros beberéis esa copa de amargura, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo. Será para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron todo esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos
y los grandes descargan sobre ellos el peso de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que entre vosotros quiera ser grande, que sirva a los demás. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Jesús le enseñó a la madre de Juan, a su hermano Jacobo y al mismo Juan, que si alguno quiere ser grande debe aprender como Jesús modeló el ser grande. Él no vino para ser servido, Jesús vino para servir. Miren la importancia del servicio. A todo nivel, donde quiera que estés, en tu casa, con tu pareja, cónyuge, primero en la casa, con tus hijos, con tu familia núcleo, con tu familia extendida, con los vecinos. Miren, muchas veces nosotros ignoramos a los que tenemos alrededor. ¿Y cuánto nos necesitan ese vecino que en determinado momento necesita una palabra de oración por nosotros? De nosotros por ellos, quiero decir. Qué bueno ir y visitarles por cortesía y decirle: vecino, vecina, ¿por qué quieres que ore por ti? A veces nosotros, siendo creyentes, somos muy tímidos para abordar a la gente. Y podemos ganarnos un vecino solamente con una palabra que le digamos, como esta, y le digamos: ¿qué quieres que ore por ti? ¿Saben? Nadie que tú le pidas que tú quieres orar por él se va a negar. Te va a aceptar que ores y te va a dar la razón por la cual debes orar. Entonces, eso también es una manera de servir. Y la gente va a decir: wow, mi vecino me pidió que quería orar por mí. Y quería orar por mí. Y tú empiezas a orar por tu vecino. Y empiezas a oír en algún momento: vecino, gracias, porque estuve orando por ti. Y tú le preguntas: bueno, ¿y cómo te ha ido con esta problemática que tenías o tienes? Gracias por haber orado, porque se me resolvió el problema. Wow. ¿Le serviste o no le serviste? Una manera de servir. Entonces, nosotros muchas veces no abordamos a los demás porque pensamos que tenemos que hacer todo un curso para abordar a alguien, cuando una simple oración puede atraer a un vecino, llevarlo a los pies del Señor. ¿Crees tú esto? Así que Jesús le enseñó a la madre de Juan, al mismo Jacobo, hermano de Juan, y a Juan, que esto no era cuestión de influencia, que no, porque era la prima de Jesús, la mamá, entonces él los iba a tener allá arriba en el trono, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. No, de eso no se trata el reino de Dios. Así que en lo que hablaba la pastora Diana la semana pasada, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ya Juan, ese que estaba pidiendo, o su mamá abogando por ellos, un puesto del lado derecho y el otro del lado izquierdo del trono. Ya el hombre está de frente al trono del Padre, que podía llegar con un cartapazo de peticiones personales, que Juan seguramente allí solito en la isla hubiera dicho: voy a llevarle al trono, ahora que Dios me está diciendo que mañana me va a subir, ven, sube acá, le voy a llevar ese cartapazo de cosas y se las voy a decir. Ya ese Juan, el ego se le fue, ¿a dónde? Al piso.
Ya él no estaba pensando en él. Su mirada estaba centrada en el Padre y en el Hijo. Y estaba observando, mirando cada detalle, cada cosa, mirando, y cada cosa que veía, y eso habló la pastora Diani, era ilustrada, eso que estaba viendo, ilustrada porque hacía parte del carácter de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nosotros empezamos a ver la palabra de Dios a través de nuestros devocionales, voy a poner un ejemplo. Hay personas que me dicen: pastor, a mí me cuesta trabajo hacer los devocionales. Y yo les quiero decir, a mí me encanta hacer los devocionales. Y fluyo cuando estoy haciendo los devocionales. Porque veo los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me puedo demorar horas viendo los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo haciendo un devocional. La primera pregunta que dicen nuestros devocionales es, ¿sabe cuál es la primera pregunta? ¿Qué atributos de Dios ves tú en este pasaje? Y Dios quiere enseñarnos que desde aquí en la tierra nosotros aprendamos a conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. Porque un día vamos a estar frente a frente al trono y lo vamos a ver a Él. Pero vamos a reconocer esos atributos que aprendimos a ver desde la tierra cuando empezamos a conocer a Jesús, al Padre y al Hijo por su palabra. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ese Juan, que su mamá estaba buscando influencia para él, ese Juan ya había cambiado. Ya estaba frente al trono. Ya no buscaba el trono, porque el trono le llegó a él. Porque al Padre le plació llevarlo frente al trono con una comisión que le estaba entregando. Y esa comisión era para toda la iglesia del Señor y el mundo entero. Que todo el mundo supiera qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Tremenda responsabilidad. Ya no buscaba trono. Ya Juan no estaba en búsqueda de trono. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por la intimidad que había aprendido a tener con Jesús. Tanta era la intimidad de Jesús, mis amados. Dice precisamente en algunas versiones, en Juan 13:23, dice así la palabra. Describe a Juan recostado en el pecho en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. En algunas versiones dice así. En la Reina Valera, por ejemplo, de Gómez, Reina Valera y Gómez, dice: él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? En la cena del Señor, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Oiga, cualquiera podía decir: oye, ese Juan es liso, ¿no? ¿Sabe? Eso no es lisura. Eso se llama intimidad con Dios. Cuando tú eres íntimo de alguien, ¿sabe qué hace? Cuando tú eres íntimo, tú estás con alguien en una mesa, regálame un poquito de agua. Y tú tomas de su vaso, ¿o no? Lo haces. ¿Por qué? Por intimidad. Eso no lo haces tú con todo el mundo. Cuando es alguien muy cercano a ti. Y eso era lo que estaba pasando con Juan y con Jesús. Entonces, Juan se convirtió en el discípulo amado de Jesús. En el discípulo que se llegó a recostarse al pecho de Jesús. ¿Y sabe qué habla eso? Que Juan llegó a conocer las intimidades
de Jesús. Cuando tú te recuestas a alguien al pecho, tú conoces el latido del corazón de esa persona. Y eso de conocer el latido del corazón de alguien, eso habla de conocer a esa persona en lo profundo de su carácter. Entonces Juan, ese que estaba buscando trono, en el transcurso de su caminar con Jesús, aprendió a conocerlo en la intimidad. Porque llegó a recostarse a su pecho y a convertirse en el amado de Jesús. ¿Cuántos quieren ser? Que Jesús los llame, tú eres mi amado. Eso quiere el Señor. Eso no solamente para Juan, quiero decirte. Eso también es para nosotros. Tú lo recibes. Incrementemos nuestra intimidad con Jesús. No busquemos influencia por otros. Nosotros mismos podemos tener esa intimidad con Jesús. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nos levantamos temprano a orar, a leer la palabra, a estar con Él, metido con Él allí, amándolo, adorándolo, en tiempos como hoy. Cuando tú vienes a adorar al Padre y el Padre se te revela. Y hoy veíamos, yo no sé cuántos vieron a Dios hoy revelándose en este servicio. Pero estaba el Padre revelándose en una majestuosidad y en una santidad impresionante. Porque esos velos que estaban y banderas que estaban ondeando nuestras hermanas son muy significativos. El blanco nos habla de santidad, pero el dorado nos habla de realeza. Entonces el rey estaba ondeándose, paseándose en medio nuestro, en su soberanía, porque Él es soberano. Y cuando tú tienes ese encuentro con el rey, el encuentro con el rey trae transformación. No te deja allí. Y Albertico, hoy tú estás aquí, hijo. Como dije, hijo de un gran amigo contemporáneo conmigo desde niños. Y Albertico pasó por un accidente, estuvo cuadrapléjico. Y mire dónde está hoy. Y el Señor lo está levantando. Y yo sé que Él va a estar bien, completamente. Porque la majestuosidad de Dios va a manifestarse en su vida soberanamente. El Rey en este proceso de sanidad que está haciendo contigo. Entonces, cada cosa, por muy insignificante que parezca, que de pronto uno dice, ay no, pero yo no sé cantar, pero yo no sé levantar, todos llegamos así, pero cuando estamos en la presencia del Señor y aprendemos y somos doctrinados en su palabra, empezamos a entenderlo a Él. Y empezamos a entender que en un tiempo como esto, Dios va a traer consuelo y va a traer palabra y te va a dar seguridad. Y el Rey se va a manifestar y ese Rey se va a manifestar como el Dios que sana. Y vas a ver, primero empieza a sanar tu corazón también, pero también te puede sanar físicamente, instantáneamente, o puede ser un proceso en tu vida. Pero Dios se quiere manifestar. Pero Dios quiere que nosotros como Juan aprendamos a ser íntimos de Él. Que oigamos su corazón. Porque a través de ese escuchar el corazón, eso es lo que nos permite tener esa intimidad con Dios. Entonces, Juan termina siendo de ser aquel que había sido educado por su mamá egocéntricamente. Y miren que es una enseñanza tremenda para los padres, porque los que primero nos enseñan a ser egocéntricos a nosotros, ¿quiénes son? Nuestros padres, porque ellos tratan de buscar influencia para nosotros como sus hijos
pero no hay un ápice de que ellos quieran que nosotros aprendamos la lección. ¿Por qué digo esto? Porque los padres muchas veces somos alcahuetas en casa. Lo digo porque mi mamá fue alcahueta con nosotros. Y no querían que hiciéramos oficios de las mujeres. Porque a veces pasa que las madres son más machistas que los mismos padres. Entonces, si yo iba a coger la plancha para pasar la camisa, ella decía, yo lo hago. Porque en su mente, ¿sabe qué pensaba ella? No. Se tuerce si él plancha. Esa era la mentalidad de nuestras madres. Entonces, la mamá de Juan, ella pensaba que ellos por ellos mismos no podían llegar a un lugar de privilegio en Dios. Y dijo, no, yo voy a hablar con este pariente, es hijo de mi prima y seguro que me lo va a conseguir. ¿Cuántos no han hecho eso? Con los políticos hemos conseguido muchas cosas. Y no necesariamente en la política, en todo, en la vida. Ah, no, sí, fulano, él es amigo mío. No, yo te lo consigo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere también que nosotros pasemos por procesos de formación como el que veíamos allí, ¿verdad? Entonces, miren la importancia de esto. Ya ese Juan aprendió a obedecer por amor. Miren lo que él escribe en Apocalipsis 1:9. Miren lo que dice. Ya es otro. Dice, yo Juan, soy vuestro hermano y por mi unión con Jesús tengo parte con vosotros en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos, por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos. Juan tenía un entendimiento de lo que Dios Padre estaba haciendo con él, con el plan del Padre con él. Era una cosa impresionante. Él sabía que sus sufrimientos, en cierta manera, con el sufrimiento se estaba identificando con lo que Jesús sufrió. Y qué bueno aprender esto, mis amados, porque quiero decirte, las pruebas que pasamos en la vida no es porque el Señor diga, es que ahora le voy a mandar una prueba a Pedrito Pérez. Me lo voy a gozar un ratico. Le voy a mandar una prueba. Eso no es así para Dios. Él sabe que las pruebas tienen un propósito. ¿Cuál es? Somos un carbón que está siendo llevado a través de las pruebas por el fuego. Está llevado a ser un diamante. Un diamante. Entonces, ya Juan en Apocalipsis 1:9 está siendo entendido de esto y dice, en unión con Jesús, tengo parte con vosotros en el reino de Dios. Qué lindo saber él que está siendo llamado al reino de Dios. Nosotros a veces tenemos un afán de irnos de este mundo. Ya, Señor, yo no aguanto más. Estoy sufriendo mucho, llévame. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hay mucha gente, no, ya yo no quiero sufrir más, llévame ya. ¿Sabe? Eso sigue siendo egocentrismo, porque estás pensando solo en ti, pero no estás pensando en el plan que Dios tiene contigo aquí en la tierra. Y necesitamos centrarnos en ese plan, no te centres en ti. Porque seguimos siendo egocéntricos y eso es parte de la naturaleza caída del hombre. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Juan entendió el plan y Juan aprendió obediencia. No desde el miedo. ¿Sabe qué pasa muchas veces en la iglesia? La iglesia del Señor está llena de gente que obedece, pero por miedo. Es que si no hago esto, me pasa esto. No, nosotros debemos aprender a obedecer porque amamos al Señor. Y esa es la temática de este año.
es obediencia por amor. Entonces es muy diferente cuando nosotros obedecemos porque tenemos intimidad con Dios y Dios te ha dicho, Iván, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo estoy en Cartagena porque Dios me dijo que viniera a Cartagena. Ya hace 30 y pico de años. Si no, me hubiera quedado en Sincelejo. Pero Dios me dijo, ve a Cartagena. No me he movido nunca más de aquí porque Él no me lo ha dicho. Que hay momentos que me han dado ganas de irme. Sí, claro. Pero le he preguntado, ¿está en tus planes? Y el Señor me dice, no, todavía no. No sé si mañana, si en un año. Yo no tengo ni idea. Mi vida está en las manos del Señor. Pero así debe entenderlo cada uno de nosotros. Cuando estamos en las manos de Dios. Y Juan aprendió obediencia por amor. Entonces Dios también nos procesa para que obedezcamos no por obligación, sino por amor. Así como un músico que practica horas para llegar a tocar con excelencia, así Juan fue entrenado en obediencia hasta estar listo para recibir el Apocalipsis. Entonces, eso mismo está queriendo el Señor de cada uno de nosotros. 3. De la persecución a la revelación. Juan estaba en Patmos, como les decía, aislado, un anciano, sufriendo. Juan no se queja ni escribe sobre su dolor, sino sobre la iglesia del Cristo resucitado. Cuando sus circunstancias eran más adversas, recibió la revelación más gloriosa que pudo haber tenido una persona. Como un fotógrafo que revela las imágenes en el cuarto oscuro, Dios revela sus mayores secretos en nuestros momentos de oscuridad. Quiero decirte, cuando tú estás pasando por el momento más oscuro de tu vida y tú te metes con Dios y Dios te levanta 1, 2, 3 de la mañana, entonces tú le dices, sí, Dios, ¿me estás llamando? Bueno, listo, me levanto y me voy para la sala y empiezo a orar. Y cuando tú estás en esa intimidad con Dios, tú empiezas a recibir revelación de Dios. Entonces, no hay revelación si nosotros primero no pasamos por persecución. ¿Cuáles son las persecuciones nuestras? Los problemas que tenemos, problemas personales, llámense con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, problemas económicos, problemas de enfermedad, de salud. Cualquiera de ellos se convierte en un problema que a través de ese problema Dios lo quiere utilizar. Los problemas que tenemos, Dios quiere que esos problemas se conviertan en problemas redentores. ¿Qué es un problema redentor? Un problema que te ayuda a salir de tu condición donde estabas, como estabas, y entonces te hace tener un encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando tengamos problemas? Señor, gracias. Y gracias por lo que quieres hacer conmigo a través de este problema. Y a veces los problemas entonces se convierten, así de esa manera, se convierten, entonces los vamos a amar porque se convierten en chicharrones. ¿A cuánto le gusta el chicharrón? Un chicharrón con yuca. Entonces tú lo vas a saborear. Lo vas a saborear. Entonces vamos a cambiar nuestra perspectiva de los problemas y le vamos a decir al Señor, Señor, gracias por este problema. Quiero levantarme hoy a las 2 de la mañana a adorarte por mi problema. ¿Sabes qué ocurre cuando tú te levantas a las 2 de la mañana a adorar al Señor por tu problema? ¿Sabe qué hace el Señor? Empieza a cambiar tus circunstancias porque tú te levantas a adorarlo a Él. Y cuando lo estás contemplando, tú te estás pareciendo a Él. Y cuando salgas de ese tiempo con Él
y la gente te vea, oye, y te encuentras con alguien en la calle y te dice, pero tú sí estás bonito. ¿Ah? Tú sí estás rozagante. ¿Qué te has hecho? ¿Te hiciste cirugía? ¿Qué pasó? Entonces tú dices, no, la presencia de Dios en mi vida, el reflejo de Él está sobre mí. Eso cambia la perspectiva de las cosas, ¿o no? Entonces las persecuciones nos traen a nosotros, nos traen revelación. Así que cuando estamos en ese cuarto oscuro tan difícil de la prueba, allí es donde el Señor trae esas revelaciones, así como en un cuarto oscuro se revelan las fotografías. Así que en nuestras pruebas, allí es cuando Dios puede abrir nuestros ojos para ver lo que no veríamos en la comodidad y en el confort que vivimos cuando no pasamos por pruebas y dificultades. Cuando nosotros no pasamos por pruebas y dificultades, nosotros no vemos estas cosas que son espirituales. Entonces, ¿qué ocurre durante el proceso de tu prueba? Y es un proceso de dolor. ¿Qué ocurre? Que tú empiezas allí a oír a Dios. Lo empiezas a oír y empiezas a verlo en cualquier circunstancia. Lo empiezas a ver. Ya tú dices, ahora entiendo. Yo lo que estoy viviendo es por esto y por esto. ¿A cuánto le ha pasado eso? En los momentos más difíciles de mi vida, yo entendí que esa circunstancia no era sino para Dios darme una perspectiva diferente de lo que yo estaba viendo. Entonces mi visión cambia, porque ya mi visión de las cosas ya no es viendo solamente el problema, sino viendo como Dios quiere que yo lo vea. ¿Qué hace el Señor en medio de tu problema? Te cambia las dioptrías de tus gafas. Y entonces tú empiezas a ver bien como Dios ve, no como tú ves. Entonces te vuelves profético. Eso es lo profético, porque Dios quiere que nosotros veamos las cosas como Él las ve. ¿Sabe qué? Una de las cosas que el enemigo ha estado haciendo en los últimos tiempos, ¿sabe? Es atacando lo profético. El enemigo ha dicho que lo profético no es para este tiempo, que ya eso fue en el pasado y no ahora. Claro, porque el enemigo quiere que tú siempre estés ciego y tú no veas como Dios quiere que veas. El enemigo no quiere que tú escuches a Dios. Cuando Dios te está diciendo, en medio de estas circunstancias, yo estoy contigo. No mires como tú estás mirando las cosas, míralas como yo las estoy mirando, porque yo te estoy viendo como un producto terminado. Y nosotros nos vemos en el pasado, lo que éramos, pero Dios nos está diciendo, métete conmigo que te voy a mostrar quién vas a ser tú. ¿Quieres saber lo que Dios tiene contigo? ¿Quieres conocer lo que Dios tiene contigo? Mantén comunión con su palabra y con el Espíritu Santo. Y vas a empezar a escuchar lo que el Padre y el Hijo hablan allá en el trono. ¿Tú sabías que el Padre y el Hijo, el Padre está sentado en el trono, el Hijo está sentado a su derecha? Y el Padre está todos los días. Ellos están orando por cada uno de nosotros. Ahora, no me digas cómo es que les da tiempo a orar, porque eso está en la omnisciencia de Dios. Pero ellos están orando por cada uno de nosotros. Y ellos comentan de los planes que ellos tienen con nosotros. ¿Tú sabías eso? Lo comentan. Y entonces, si nosotros nos conectamos aquí en la tierra y oramos aquí en nuestra habitación o en tu rincón, donde tú tengas tu devocional con Dios y tú hables con Dios, ¿sabes qué va a hacer el Espíritu Santo que está en ti?
¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo que está en ti, ¿sabe qué? Es línea directa con el trono de Dios. Y como es línea directa, oye lo que el Padre y el Hijo hablan y dicen, este es el plan que tengo con Juanfer. Voy a hacer con este joven esto y esto y esto en su vida. Y entonces el Espíritu Santo que está oyendo y tú estás de rodilla acá, te lo sopla a ti y te dice, esto es lo que el Padre y el Hijo están hablando de ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Y entonces tú empiezas a saber los planes que el Padre tiene contigo. Y eso no te desvía de tu vida. Y tú dices, wow, yo entendí que Dios quería que yo fuera pastor cuando un día me metí con Él y Él me reveló que yo sería pastor. Ahora, no fue tan fácil porque fue todo un proceso donde ese carbón tuvo que quemarse muchísimo tiempo para poder entender para dónde iba conmigo. Hasta el punto que algún día me dijo, bueno, ya deja la ingeniería y vas a hacer esto. Ahora, yo no le voy a decir a todos que Él va a hacer lo mismo con ustedes. Porque yo sé que a cada uno el Señor nos usa donde estamos. Pero ese era el plan de Él conmigo. Entonces, oír la voz, mirar la visión, escribir fielmente lo que Dios te está diciendo y guardar el mensaje. Eso fue lo que hizo Juan. Y Juan es digno de que nosotros lo imitemos a Él. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos que en los procesos de dolor que vivimos en las pruebas, Él quiere que oigamos, veamos, guardemos lo que recibamos de Dios y lo escribamos si es posible para que otros también conozcan lo que el Señor tiene conmigo, pero contigo también. Y lo vas a enseñar o les vas a enseñar a esas otras personas la importancia de estar en intimidad con Dios. Porque en la medida que estamos en intimidad con Dios, nosotros vamos a recibir de Él, desde su trono, por el Espíritu Santo, lo que Él tiene con nosotros. Hoy hablábamos bien temprano con la pastora Nora. Y yo le decía, ella está estudiando Apocalipsis también. Y empezó a estudiar todo el Apocalipsis y hacía énfasis en los verbos oír, en los verbos ver, en el verbo guardar, en el verbo escribir, en Apocalipsis. Es completamente profético. Si tú eres profético, tú vas a entender lo que Dios quiere con nosotros a través del Apocalipsis. Y es que nosotros nos entrenemos a escuchar a Dios, a ver a Dios. Entonces nosotros no podemos oír a esos que están diciendo, no, que el ministerio profético no es para este tiempo. ¿Cómo que no es para este tiempo? Entonces, ¿quitamos Apocalipsis? ¿Cercionamos Apocalipsis de la Biblia? No, al contrario, nosotros necesitamos estar más conectados con Dios en lo que Dios hoy quiere enseñarnos a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo y su palabra, y enseñarnos que lo profético es tan importante para la iglesia del Señor, poder ser entendida de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por último, y todo tiene que ver con la declaración de nuestra boca. Por último, de ser el discípulo amado pasa a ser el revelador del amado. Él era el discípulo amado, ahora se convirtió en el revelador del amado. Mire lo que dice. Dice Juan 21:20. Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. Está refiriéndose a Juan. Lo que pasa es que lo está escribiendo el mismo Juan. El mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué hay de este? Usted se imagina a Pedro, ¿y qué hay de este? Estaba refiriéndose a Juan. Como
como en compinche con Jesús, como él queriendo ser compinche de Jesús. Le dice Juan, le dice Pedro, cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Por eso lo busqué en esta versión. Y le dice, tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, que Juan no moriría. Miren que Juan no está diciendo de él. Cuánta sabiduría en Juan y cuánta prudencia, que él no se está alabando él mismo, ni está hablando de él mismo. Él dice, por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo, él mismo, no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y ahí sí está hablando Juan. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Entonces, por eso, por todo esto, pudo revelar a la iglesia al Cristo glorificado, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y quiero decir lo que dice Apocalipsis 1, del 12 en adelante. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante a un hijo del hombre, vestido con una túnica que lo llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verle, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino y de la muerte. Solo quienes se saben amados profundamente pueden mostrar al mundo al Cristo exaltado. Al Cristo exaltado. Así que Juan nos enseña que la revelación de Dios no se recibe por fuerza, no por inteligencia o privilegio, sino por transformación, por intimidad y por humildad. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres como Juan, transformados por el amor de Cristo, capaces de recibir y transmitir la visión celestial sin que el ego los estorbe. Hoy pregunto yo, ¿estamos enfocados en nuestras problemáticas, en lo que Jesús o en lo que Jesús quiere mostrarnos? Les dejo esa pregunta. ¿Estamos nosotros enfocados en nuestras problemáticas o en lo que Dios quiere mostrarnos a través de nuestras problemáticas? Porque nuestros problemas se convierten en problemas redentores, donde vamos a tener un encuentro personal con el Señor. Y el Señor quiere utilizarnos cuando nosotros, así como Juan, aceptamos que hay un proceso en el cual nosotros vamos a ser refinados como el carbón es refinado en lo más profundo de la tierra, allá donde está el magma, que es ese fuego candente dentro de la tierra. Allí es formado, es procesado el carbón, que luego se convierte en un precioso diamante. Tú y yo somos diamantes en las manos de Dios. No subestimes las pruebas, no subestimes los desiertos, no subestimes los momentos difíciles
que has estado pasando. No juzgues a Dios por causa de las circunstancias que te han tocado vivir a ti, porque Dios tiene un plan con tu vida. Céntrate, permite que el Espíritu Santo te diga: ven, sube acá. Y cuando subas a la presencia del Señor, no le vayas a decir: quítame el problema. No, adórale. Y empieza a ser como Juan. Empieza a meditar en cada cosa que Juan vio allá en el trono, donde veía el carácter de Dios. Céntrate en el carácter de Dios. No te centres en tu circunstancia. Porque una iglesia que crece, una iglesia que madura, es la iglesia que pone su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colócate en pie en esta mañana.